Ya, entonces habíamos quedado en la parte de lo que es el sentido, tomando en cuenta en que cómo podemos hacer diagnóstico y en la misma vez les indiqué dos métodos. Jorge de Faraday, que también en relación de acuerdo a los planos de Jorge, entonces Faraday fija, entonces para nosotros, según Jorge, va a corresponder a lo que es el segundo plano. Encajada, a Jorge le responde el tercer plano y profundamente encajada corresponde el cuarto plano. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el siguiente tiempo? El siguiente tiempo corresponde a lo que es el tercer tiempo, la acomodación al estrecho inferior. La acomodación al estrecho inferior, y esto se va a producir por rotación. Por rotación, entonces ustedes pueden observar en acá está el occipital en relación al hueso iliaco, está en la parte anterior. Entonces, su variedad de posición es un oblito ilíaca izquierda anterior. ¿Qué es lo que va a pasar en este tercer tiempo? Acomodación al estrecho inferior por rotación interna. La cabeza a rotar y la sutura sagital se coloca en dirección antero-posterior para colocarse en recta ya sea al pubis o al sacro. Entonces, en relación a ello, la más frecuente es la occipito púbica. Entonces, la cabeza va a rotar en esa dirección. Si hay pausas, se está admitiendo a sus compañeros. Un poquito de eso nos perjudica porque lo tapa toda. Entonces, directamente esta rotación va a hacer de que la sutura sagittal se coloque en dirección a lo que es al pubis o al sacro. Y en general, la mayoría, por el porcentaje que ya les he indicado, es occipito púbico. Y por tanto, la acomodación de los hombros va a ser ya al estrecho. Si está la cabeza en el estrecho inferior, entonces vean la extensión entre cara y los hombros, entonces hay una cierta distancia. Y en razón a ello, si la cabeza ya es el estrecho inferior, entonces automáticamente los hombros van a estar en el estrecho superior, haciendo coincidir su diámetro favorable en relación a lo que es de la piel, es al lado izquierdo. Entonces la cabeza queda en el tercer plano o encajada en este caso, ¿no? Según la literatura de Schuh, se indica profundamente encajada. Pero el tercer plano de Jorge corresponde a lo que es encajada. Vean, jóvenes, va a ir conjugando para que vaya disminuyendo los diámetros. Entonces, conjuga el diámetro suboccipito brejo. Va a medir 9.5 centímetros. Con el diámetro antero-posterior del estrecho inferior pelvis materna, que corresponde a lo que es el subsacro subpubiano. Entonces, con el diámetro para que pueda atravesar con facilidad el inferior. El tercer tiempo, el cuarto tiempo, pasamos a lo que es la rotación interna, donde se acomoda
el occipital en relación al pubis o el occipital en relación a lo que es el sacro, o también podemos mencionar como referencia anatómica la sutura sagital, que es lineal, que va a estar en dirección al pubis o al sacro. Entonces, una vez que se produce ese hecho, esa rotación interna, al mismo tiempo, aparte de alinearse tanto el occipital hacia el pubis o al sacro, los hombros darse al estrecho superior. Una vez que ya llegó el tercer tiempo, entonces el siguiente tiempo, que es el desprendimiento. Y el desprendimiento se realiza en occipito púbica. Entonces, el occipital en relación al pubis y por tanto la recién nacido va a estar mirando hacia abajo, hacia abajo. En el 85% de los casos, entonces, es occipito, 98.5% de los casos es occipito púbico, 98.5%. Entonces, el porcentaje es altísimo. Por eso que la mayoría de las veces, tomando en cuenta la variedad de posición en relación a la rotación y el desprendimiento que se realiza, es en occipito púbica y es el 98.5%. Y solo el occipito sacro es en el 1.5%, vale decir, a la inversa, donde va a nacer el feto viendo hacia arriba, viendo hacia el cielo, viendo al techo. Y por tanto el trabajo de parto es muy prolongadísimo y se distocia y algunas veces el feto se deprime y vamos a tener un recién nacido deprimido. Por eso que es muy importante darnos cuenta de la variedad de posición. Si está la rotación el tercer tiempo en occipito púbica, entonces va a ser eutóxico, o sea, no va a tener edad. Si es occipito sacra, lamentablemente, y por más que la madre sea alta, tenga una buena pelvis, pero también el feto de tamaño normal, va a ser dificultoso. ¿Qué es lo que va a pasar en el desprendimiento? Entonces, se produce una flexión exagerada ofreciendo el diámetro suboccipito bregmático, que es de 9.5 centímetros, y esto pulsar el coxis y el occipital ubicándose debajo del pubis. Hace entonces como bisagra, permitiendo de esta manera la deflexión de la cabeza. Entonces el pubis va a ser como bisagra y va a hacer de que se deflexione la cabeza. Se desprende apareciendo primero el diámetro suboccipito bregmático, que es de 9.5 centímetros. Luego del suboccipito frontal, que mide 10.5 centímetros. Y el suboccipito mentoniano, entonces es de 13.5 centímetros. Entonces vean cómo es el desprendimiento desde lo que es de un diámetro de 9.5 a 13.5. Entonces vean cómo actúa el pubis y cómo después se infecciona a medida que va desprendiéndose, entonces los diámetros se vuelven mayores. Y ustedes pueden observar en estas dos imágenes cómo en plena contracción el polo cefálico primero se produce una rotación. Ustedes cuando van a observar en este momento, uno observa, rota el polo cefálico. Entonces, si estaba en una posición de dorso izquierdo y el occipital va a estar en relación
al hueso ilíaco en el lado izquierdo y la mayoría de las veces es anterior, y nosotros no nos vamos a dar cuenta, si era occipito ilíaca izquierda anterior, cómo va a rotar hacia el pubis, el occipital, un ángulo de 45 grados. Por eso que la rotación es corta y por eso es eutóxico, no tiene mucha dificultad. Por eso que en la siguiente contracción, ustedes ya van a observar ya la salida de un mayor porcentaje del polo cefálico. Y en esta imagen podemos ver cómo se está sobredistendiendo el período. Y a veces, si no es distensible, tenemos que hacer la episiotomía. Es distensible, es optativo. Si protegemos adecuadamente, podemos permitir que sea el parto sin hacer episiotomía. Tenemos el quinto tiempo, como en esta imagen. Lo que estaba pasando en el cuarto, en el primero, en el tercer tiempo, la rotación interna. La sutura sagital estaba lineal en el occipital, esté en contacto con el pubis o esté en contacto con el sacro. Si estaba con mayor porcentaje de las rotaciones que sucede, es en el occipito púbico, en el 85 o al 98.5%, entonces el porcentaje es, y el occipito sacro solo en el 1.5%. Una vez que se ha producido la rotación interna, entonces, ¿para qué? En ese momento los hombros estaban en el estrecho superior. Pero cuando ha prendido el polo cefálico, en occipito púbica, entonces va a ser donde nosotros vamos a observar que los hombros ya han caído al estrecho inferior. Y una vez que sale totalmente la cabeza, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nace el feto en occipito púbica y nosotros, ¿cómo vamos a observar los hombros? Entonces van a estar en relación a las orejas, si es derecho, derecho, si es izquierdo, izquierdo. Y si el desprendimiento ha sido en occipito púbica, ¿cómo van a estar los hombros transversos? Por tanto, lo que va a pasar viene el quinto tipo, que es la rotación externa de la cabeza. La rotación externa de la cabeza. Una vez fuera de los genitales la cabeza, ejecuta un movimiento de rotación externa que conduce al occipital hacia el lado primitivo del mecanismo. Si en las maniobras de Leopold, en la segunda maniobra de Leopold, hemos determinado que la posición era dorso izquierdo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que volver a ese lado primitivo del mecanismo. Vale decir, rotar al lado izquierdo de la madre, si era posición izquierda. ¿Para qué yo voy a rotar? ¿Para qué va a adoptar esta posición? Entonces, para que los hombros se acomoden, el hombro anterior en relación al pubis y el hombro posterior al sacro, y así facilitar el desprendimiento. Si en caso de que no hubiera rotación, entonces saldría en occipito púbica y directamente nosotros quisiéramos hacer desprender de los hombros, va a ser dificultoso. Para que no tengamos complicaciones de desgarros o dificultad en el desprendimiento de los hombros, una vez que se ha desprendido el polo cefálico, vale decir que el feto ha nacido viendo hacia abajo al piso, se agarra entonces del ángulo del maxilar inferior de la parte de la región auricular del lado de la mano correspondiente, en este caso, la mano de este lado, del lado derecho, toma la mano izquierda de la mano auricular
del lado izquierdo toma la mano derecha. Entonces uno rota entonces a la posición primitiva. En este caso la mayoría, según frecuencia, el izquierdo es el más común. El occipito ilíaco izquierdo anterior es en un porcentaje de 65%. La cabeza tiende a ponerse como estaba dentro de la pelvis, o sea, en el diámetro oblicuo, en el que originalmente se encontraba, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo. Esta maniobra de rotación también se llama maniobra de destitución en relación a la posición primitiva que vamos a hacer volver el dorso para que se acomode los hombros, ya sea en relación a lo que es pubis o en relación a lo que es el sacro. Entonces, vean, eso ya nos facilita para que venga. Vean, jóvenes, en esta imagen es una rotación interna donde ha vuelto el occipital de lo que estaba en una variedad occipito ilíaca izquierda, vuelve con la rotación interna en occipito púbica. Para luego, una vez que se desprende, lo que nosotros tenemos que hacer es que hay que hacer la rotación externa, haciendo de que los hombros tomen entonces ya sea el pubis o el sacro para facilitar el desprendimiento de los hombros a través de lo que es la rotación externa. Entonces, la rotación externa se realiza una vez que los hombres realizan una rotación interna en un movimiento horario de 45 grados. ¿Bien? 45 grados. Y viene lo que es el último tiempo, el desprendimiento de los hombros y el resto del cuerpo. Aparece entonces por debajo del pubis el hombro anterior y se desprende hasta la región deltoidea. ¿Qué hay que hacer para no estar haciendo de que sea dificultoso? Lo que se hace es, para que no estemos a destiempo y tardíamente haciendo el desprendimiento, lo que se hace es desprender el hombro anterior, observando hasta qué momento yo voy a hacer el desprendimiento. Primero voy a agarrar, como en esta imagen, estoy agarrando la parte del ángulo del maxilar inferior, la región mastoidea, la región auricular. En la mano derecha va a estar tomando, entonces, del lado izquierdo, de la parte lateral del recién nacido. Lo que se hace es primero desprender hombro anterior. Se desprende hombro anterior. Y para que nos demos cuenta hasta qué lugar hay que desprender, hasta que se vea toda la región deltoidea. Toda la región deltoidea. No es solo ver la parte desde hasta el acromio o hasta la parte del vértice del hombro anterior, no, sino toda la región deltoidea. Desprenden o ya observan que ha habido ya salida del hombro anterior que comprometa toda la región deltoidea, se restituye para luego suspender la cabeza en dirección al que está atendiendo para que se desprenda el hombro posterior. Entonces la cabeza de nuevo y se completa el desprendimiento del hombro anterior, el resto del feto sale rápidamente. Entonces, primero es descender a través de la toma del polo cefálico en un sentido a la dirección de los pies del que está atendiendo para desprender los hombros. Una vez que se ha desprendido el hombro anterior, que se ha observado de toda la región deltoidea, se suspende en dirección al que está atendiendo, en dirección a la cara de la persona que está atendiendo, para desprender el hombro posterior.
Y posterior a ello, entonces, la salida del resto del cuerpo es sencillo y rápido. Entonces, para mí es más dificultoso, sobre todo en fetos grandes, el descomos. Si es que nosotros hemos provocado a que se desprenda el polo cefálico. Algunas veces no se ha rotado, entonces los hombros, y peor si el feto es gigante, macrosómico, no se va a poder ya rotar. Cuando ya el feto se torna flácido o entra en fase de sufrimiento o fallece, el hombro a veces no se puede restituir. Por eso en su momento es lo que hay que hacer. Rotación interna donde se va a acomodar las suturas sagittales en relación al pubis o al sacro, ¿no? Después de ello, entonces, el desprendimiento. Se produce el desprendimiento, lo que hay que hacer es la rotación externa. ¿No? Una vez que se hace la rotación externa, entonces viene lo que es el desprendimiento de los hombros y el resto del cuerpo. Entonces, así entonces el proceso de la atención de parto. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo nosotros podemos darnos cuenta que esto de la presentación cefálica es la más eutóxica. Y siendo la más eutóxica, para nosotros se torna fácil cuando tomamos en cuenta todos estos mecanismos. Pero se torna complicado cuando no hemos tomado en cuenta estos mecanismos. Ahora se pueden dar cuenta quién va a atenderlo mejor. El partero, el padre de familia, el conductor de un parto. Yo creo que el personal de salud. Y dentro de ese personal de salud, los que se están capacitando a este nivel, en este caso, ustedes, porque no podemos compararnos con otras personas porque su aprendizaje ha sido un poco más reducido en corto tiempo, no se ha tomado los pasos. Piensa uno que el feto, como sea, hay que atenderlo, no. Tiene que seguir los pasos que se les ha indicado. Desde una buena elaboración de historia clínica, y al elaborar la historia clínica se toman en cuenta todos los pasos que se les ha indicado, que nos va a permitir llegar a un buen diagnóstico y, por tanto, una buena conducta. Caso contrario, en caso de que nosotros no hayamos tomado en cuenta la variedad de posición, primero las maniobras de Leopoldo, variedad de posición, podemos complicarnos. Si en caso de que podría ser una occipito ilíaca derecha anterior, que es la menos común, solo en un 3%, ustedes ya pueden darse cuenta que la rotación va a tardar, el desprendimiento va a tardar y por tanto un trabajo de parto prolongado en relación a lo que es el occipito ilíaco izquierdo anterior. Y en relación a eso tenemos los pronósticos de esta presentación cefálica de vértice. Es muy favorable, tiene una evolución espontánea, ocurre en el 90%, cifra que supera en las multíparas. ¿Por qué supera en las multíparas? Por el hecho de que, como ya ha tenido bebés antes, ha tenido partos anteriores, que no ha sido cesárea, por tanto, en estos casos ya uno sabe que va a ser igual, más fácil. Por eso cuando uno dice, ya tengo hijitos, pues lo ve que el parto va a ser fácil. Y en un porcentaje alto, y es verdad, ¿no?, de que va a ser más fácil. Pero tampoco eso significa menospreciar. Puede estar tal vez con un feto grande o con una variedad no adecuada, o que la paciente no colabore, entonces puede alterar el pronóstico. Entonces, las variedades anteriores, sobre todo las izquierdas, son de mejor pronóstico. Las variedades posteriores se acompañan muchas veces de rotura precoz de la bolsa o de las membranas. Al mismo tiempo, podemos ir que por el número de tactos, por el
trabajo de parto un poco más prolongado, puede formarse edema cervical y esto va a retrasar más la dilatación. Existen factores que se asocian a un pronóstico menos favorable, como la nulípara, que comienza el trabajo de parto con cabeza móvil, con los fetos de volumen excesivo y con la primiparidad tardía. Entonces, metámonos a nuestra cabeza y cuando estemos trabajando ya, porque para eso nos estamos capacitando, es tener mucho cuidado en las nulíparas. Como no ha todavía tenido ni un hijo, no sabemos cómo va a ser la progresión de su trabajo de parto. Peor aún si nosotros no estamos capacitados, no hemos llegado a un diagnóstico adecuado. Y por tanto, podemos darle opción a la paciente a que siga un trabajo de parto sabiendo que la cabeza está móvil, es nulípara, se ha roto membranas y ustedes no han hecho la quinta maniobra de Leopold. Entonces hay un desnivel entre lo que es la presentación y la síntesis pubiana y nos indica que es un feto grande y por tanto el desprendimiento va a ser dificultoso si es que sigue el trabajo de parto o directamente va a entrar en fase de surgimiento fetal el feto por el trabajo de parto prolongado. Y también tener cuidado con pacientes que son primigestas tardías, o sea, vale decir que va a ser su primer parto, primiparidad tardía. Entonces hay diferentes centros hospitalarios, de acuerdo a la literatura, que lo llaman desde los 35 años, algunos centros, algunos primiparidad tardía lo llaman desde los 38 años. Entonces, cualquiera sea, pero siempre tomando en cuenta esta parte de la edad, de 35 años para arriba y ya es un poco dificultoso un parto, pero tampoco eso significa que va a ir directamente a cesárea. Si tiene buenas condiciones la madre, entonces puede ir. Todo es dependiendo de la valoración, pero tentativamente ya tener cuidado y no estar confiándonos de que va a ir adecuadamente. Entonces nosotros, para que ninguna dificultad en la parte de lo que es desgarros tenemos que hacer ya en la atención de parto, es primero la fase de expectación. No podemos apresurarnos o haciendo pujar a la paciente antes de tiempo. No hacer pujar antes de tiempo, porque a veces, ¿qué significa antes de tiempo? Antes de que haya llegado a una dilatación completa. Cuando la paciente puja antes de tiempo, entonces se va a edematizar el cuello, se va a tener cansancio materno y no es bueno. Entonces, como ya les he mencionado, en qué momento introducir a la sala de partos a la paciente, mejor. Entonces, lo que hay que hacer es que esté bien descendido. Una vez ya en la sala de partos, en posición litrotónica, para que no tengamos complicaciones, tenemos que hacer una adecuada protección del perineo. Y para ello tenemos las maniobras de Zitgen y las maniobras de Tarnier. Las de Zitgen, entonces, ¿qué es lo que se hace? Con la yema de los dedos situados entre el orificio anal y el coxis, se coloca la yema de los dedos situados entre el ano y el coxis. ¿Para qué? ¿Para qué se va a colocar? Para empujar hacia arriba y hacia adentro las eminencias frontales que están o ya se están desprendiéndose. Mientras la otra mano, vale decir, ¿con qué mano vamos a proteger? Con la mano derecha, o sea, con la yema de los dedos de la mano derecha. Mientras que la otra mano, la izquierda, entonces va a permitir o va a ayudar a deflexionar, a hiperextender el cuello.
una deflexión de vértice. Entonces, esta maniobra entonces nos permite ayudar con los dedos de la yema de los dedos de la mano derecha, y la otra mano entonces ayuda a deflexionar, ayudar a desprender la maniobra de Zirgin. En cambio, la maniobra de Tarnier nos ayuda para ayudar a rotar. ¿Qué es lo que se hace? Se introduce profundamente el dedo índice hasta colocarlo surco auriculomastoideo posterior mientras el útero se contrae. Entonces nosotros lo que tenemos que colocar es el dedo índice en ese surco auriculomastoideo posterior mientras el útero se contrae, no en relajación. Se hace presión en el sentido de llevar el occipucio hacia la síntesis del pulso, vale decir, ayudar a que rote, haga una rotación interna adecuada, que esté en relación a lo que es el pubis, el occipital. Y de esa forma, entonces, lo que hay que hacer es favorecer con la maniobra de Tarnier, ¿no? Y sobre todo, en qué tipo de variedades de posiciones, variedades posteriores que no pueden rotar. Eso se puede hacer en la maniobra de Tarnier. ¿Ya? Entonces, vean, las dos maniobras nos pueden ayudar, pero esta maniobra, la segunda de Tarnier, yo lo veo que es dificultoso. A veces es traumático. Entonces, como ya sabemos que las variedades posteriores son que nos llevan a un trabajo de parto prolongado y el feto que esté grande, pues mejor directamente es ingresar a tomar una conducta más radical para evitar el sufrimiento fetal, el cansancio materno, desgarros y otras complicaciones. Es lo que tienen que hacer a veces referir. Y nosotros aquí valorarla y vemos si el feto es también de buen tamaño, entonces introducirla a una conducta adecuada para no permitir que la paciente ni el feto corra riesgos. De nuevo se les va a que es la episiotomía. De nuevo, así para que tengan ustedes grabado, ¿no? Y estén familiarizados con las funciones o finalidades que tiene la episiotomía. Entonces, primero consiste en la sección perineo-vaginal realizada en el sentido medio lateral o en la línea media. Se realiza para evitar desgarros cuando la cabeza fetal está coronando, cuando la cabeza fetal esté distendiendo al máximo el perineo, ¿no? Entonces, coronando, entonces, porque ya se observa la corona, ¿no? La parte superficial, como en la parte de los padrecitos, se colocan su gorrito, ¿no es cierto?, redondo, entonces toda la parte de corona lo toman esa parte. Entonces, en relación a eso viene, ¿no? Es coronando. Y la finalidad va a ser acortar el canal del parto, ampliar el canal del parto, enderezar el canal del parto, acortar el periodo expulsivo. Entonces, son funciones importantes para que ustedes lo tomen en cuenta, pero según las normativas del Ministerio de Salud, también hay un artículo que les mencioné, no hay que atentar contra la integridad de la paciente. Sabiendo que tiene muchas finalidades, ¿por qué no hacer que la paciente, por nosotros, podamos hacerla firmar un consentimiento, justamente previendo alguna complicación que podría presentarse? Entonces, eso es en nuestro servicio todavía no lo estamos haciendo, no hemos tenido todavía complicaciones, pero ya se les ha planteado que tengamos un consentimiento y lo vamos a hacer, yo creo que ya pronto, ese consentimiento, porque tarde o temprano va a haber una complicación y puede ser mayor o menor. Y ya les he indicado también respecto a lo que es los planos que toma en la episiotomía. Vuelvo a recalcar tejido celular subcutáneo, fascia perineal superficial,
el músculo bulbo cavernoso, músculo transverso superficial, el músculo transverso profundo, el diafragma urogenital y algunos fascículos del elevador del ano. Son los planos que se toma en una episiotomía. Y los trazos o la dirección que se tiene que seguir puede ser mediano, medio lateral y lateral. Y lo que nosotros hacemos, les he mencionado en el servicio, es la medio lateral. Es menos sangrante, no hemos tenido complicaciones, pero en la lateral es muy sangrante, en la mediana puede prolongarse la episio, y les he comentado, ¿no? Entonces, estas son las complicaciones también que les he comentado, y tómenlo en cuenta, ¿no? Entonces, sí, es lo que hemos hablado en la clase anterior. Pero lo más importante, para tener cuidado, para que nosotros no lo tomemos como si fuera algo común, esos fenómenos plásticos, o esa característica de modelado cefálico que presenta el polo del feto, ¿no? Que se presenta durante el trabajo de parto. Entonces, no lo veamos como si fuera una simple que ha ocurrido normal o que ocurre normalmente en un proceso de trabajo de parto, este modelo o estos fenómenos plásticos. Ocurren, pero no tienen que ser muy alarmantes. Y dentro de ese modelado cefálico de la cabeza fetal, producido por el trabajo de parto, se presenta la formación de bolsas serosanguíneas, cefalohematomas, desalineamiento entre los huesos del cráneo o un cabalgamiento óseo. Entonces, 3 detalles que hay que tomar en cuenta, ¿no? Si se ha formado durante ese trabajo de parto, este tipo de modelado, formación de una bolsa serosanguínea, cefalohematomas o desalineamiento entre los huesos del cráneo. Entonces, respecto a ese desarrollo, ¿qué es lo que nosotros observamos? Se observa en partos normales, sin desproporción cefalopélvica, después de que se ha roto las membranas o la bolsa de las aguas. Entonces, esto entre la contracción y entre lo que es las partes blandas y duras, óseas, entonces en una contracción, ¿cómo va a comprimir el polo cefálico? Si no ha habido ningún problema y ha sido proporcional el polo cefálico para la pelvis, solo a veces puede haber ese desalineamiento. Entonces eso se va a reabsorber en el lapso de 48 a 72 horas. Pero, otro detalle, ¿cuándo va a haber? Y eso les he hablado al hablar de las suturas. Se produce después de muchas horas de trabajo de parto, por reducción al máximo de la cabeza en una desproporción cefalopélvica, sus huesos. Entonces, lo que hay que hacer es, aclarándoles y reiterándoles, hacer siempre un buen parto. Traten de determinar dónde está la fontanela anterior, si es posible, o la fontanela posterior, la mayoría de las veces que pueden tocarse, en la de vértice sobre todo. Y también determinen cómo están las suturas, ¿no? Desalineadas o están cabalgadas. Si están cabalgadas, ver si la presentación está alta y está cabalgándose, no va a ir o va a durar muchas horas de trabajo, va a tener muchas horas de trabajo de parto, donde los huesos están superponiendo. Y eso nos está indicando que nosotros debemos tomar una conducta distinta. Probablemente no sea parto, tal vez termine por cesárea. Todo es dependiendo de la valoración, sobre todo en las primigestas. Cuando ya la paciente ha tenido un hijo o 2 hijos, entonces estamos más tranquilos a sabiendas de que va a ser también parto, ¿no? Entonces, la formación de las bolsas serosanguíneas. ¿Cuándo se va a presentar este tipo de formación? Durante cada contracción con membras, porque tiene eso, el parto dirigido de Grace les mencioné,
es romper las membranas cuando la dilatación esté por encima de 5, ¿no? Entonces se rompe y les he mencionado que también tiene buena finalidad o buenas funciones el líquido amniótico y cuando se rompe, entonces se pierde y esas funciones que van a favorecer la dilatación podría perjudicar según algunas escuelas. Y como Kreis mencionó que al romper membranas favorecemos que se encaje y al mismo tiempo nosotros nos permite determinar en qué estado está el feto. Si sale un líquido amniótico lechoso, claro, entonces nos da buena pauta, ¿no? De que está el latido o está estable el feto. Pero si es meconial, entonces nos ayuda también a determinar una conducta más rápida. Tiene sus ventajas unas y otras, pero generalmente esta formación de la bolsa serosanguínea es cuando hay antecedentes de membranas rotas. La presión que ejerce la contracción del útero y el pujo produce extravasación entre el periósteo y el cuero cabelludo. Entonces, tanto la contracción y el pujo van a favorecer para esa extravasación de esa sangre entre el periósteo y el cuero cabelludo. Y en razón a eso, entonces se forma esa colección serosanguínea. Y eso es sinónimo de que va a tardar en reabsorberse, porque a la paciente o a la madre o a los padres hay que indicarle que se ha producido porque entonces ya le estoy indicando por sus antecedentes, ¿no? Que la paciente ha pujado antes de tiempo, que se ha roto antes de tiempo las membranas, que no ha colaborado, estos tantos detalles que se puede dar, pero su reabsorción igualmente va a ser dentro de ese lapso de las 72 horas. Otro fenómeno plástico que va a ocurrir en el polo cefálico, la formación de cefalohematoma, ¿no? Formación a nivel de la cabeza de hematomas, constituido por un desame hemático producido entre algunos de los huesos de la bóveda craneal. Puede estar entre los parietales, el occipital y el periósteo. Generalmente es producido por traumatismos operatorios o partos forzados. Esto van a observar, o tal vez ya han observado en otros pacientes o han tenido oportunidad de ver partos. A veces la paciente está cansada o algún otro hecho de que no permite desprender el polo cefálico. Algunos empiezan a hacer Christeller, esa actividad o procedimiento traumático que va a hacer de que produzcamos traumas o partos forzados o la utilización de vacuum o la utilización de forceps. Esos hechos entonces pueden causar cefalohematomas. Y en el neonatólogo va a encontrarse con esta alteración, una hipotrombinemia neonatal. Entonces, esto va a ser también como consecuencia de lo que nosotros hemos provocado a través de un parto traumático. Y en relación a esos jóvenes, ya pueden considerarlo al tomar este capítulo de lo que es presentación cefálica, variedad vértice, tampoco es tan sencillo de estar manejándolo a la rápida un trabajo de parto que tenga alguna característica que ya porque lo han hecho en la rápida su historia clínica o la revisión de la paciente, entonces al final se van a encontrar con estas complicaciones. ¿A quién le gustaría que su hijo o nazca su hijo con estas características? Yo creo que a nadie. Uno puede decir, ¿por qué usted no me ha previsto? ¿Por qué no me ha anticipado? Porque podríamos haber tomado otra actitud, otra conducta.
probablemente si usted nos hubiera indicado que iba a terminar en cesárea, nosotros hubiéramos aceptado. Pero usted, ¿por qué no me ha comunicado anticipadamente? Y a razón de ello, algunas veces ha habido complicaciones serias por este tipo de traumatismo, sobre todo por el mal diagnóstico que hemos hecho nosotros en caso de estar los procedimientos del polvo cefálico, la rotación, al mismo tiempo lo que nosotros tenemos dificultades en la rotación externa para acomodar los hombros donde no se puede, se incrustan los hombros, algunas veces tenemos que fracturar las clavículas y que nazca con esas características de nuestros familiares o de nosotros, un recién nacido, yo creo que puede provocar molestias y eso justamente se le está previniendo, jóvenes. No quisiera que lo hagan o lo hagamos así a las rápidas. Si tiene que salir por parto, va a salir, ¿no? Si se va a producir. Si tenemos y nos damos cuenta que no va a salir, entonces referir a ustedes. Nosotros aquí en el hospital lo que tenemos que hacer es llegar a un buen diagnóstico. Va a parto, va a parto. Entonces, si va a ser cesárea para nosotros un poco llevadero, ¿no? Entonces ya estamos habituados a ese modo de trabajo en el hospital. Entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que es presentación cefálica, variedad vértice, entrar a lo que son presentación deflexionada, a lo que va a corresponder de cara. Entonces, eso en la siguiente clase, el día lunes, vamos a avanzar, pero esto de la presentación cefálica de vértice, que es la más común, espero que lo tomen en cuenta, es un tema bien resumido que les he dado, pero práctico, que les va a servir para toda su vida mientras no hagan especialidad. Si hacen especialidad, pues sí, no le va a gustar todo lo que va a manejar, boca, nariz, oído y así sucesivamente, ¿no? Y cuello más tarde. Pero así cada área. Por ejemplo, yo ya no puedo estar viendo pacientes con problemas de otorrino, ¿cierto? Entonces no, o problemas de cirugía, por ejemplo, un cuadro apendicular que me llegue, por más que yo sepa operar, no lo voy a hacer porque hay que respetar, es del cirujano usuario. Tampoco lo va a hacer un cirujano, una histerectomía, ¿no? Entonces, lo que es del cirujano es del cirujano. De lo que es el obstetra es obstetra. Pero ustedes como médicos generales que estamos formando, capacitando por esta temporada, lo lean y lo buscan de acuerdo a este tipo de presentación.